Cuando estudiamos el derecho civil, es importante tocar la temática de la persona, ya que este es el objeto primordial del estudio de esta disciplina. En este sentido, etimológicamente, el término persona tiene sus orígenes en la ciudad de Roma, precisamente cuando se estaba fundando el derecho, en el marco del derecho romano. En un principio, el término de persona se le daba precisamente a los actores de teatro que participaban tanto en el Coliseo Romano como en los teatros en las diversas ciudades del Imperio Romano. ¿Por qué se le daba esta connotación? Precisamente ese personaje que no existía en el mundo real, pero que se hacía una personificación de él, existía para el mundo literario y por ende debía separarse del concepto real del ser humano. En este sentido también surge de un término que se conoce como el término personal, que se refiere también precisamente en este contexto del teatro a la máscara que utilizaba ese actor de teatro para hacer representación de ese personaje. Y luego, con la evolución del tiempo, nos encontramos con un tercer término que es el término final, que es el término personale, que se refería o daba énfasis precisamente a esto que nosotros estábamos diciendo. En este sentido nos vamos a encontrar con diversas acepciones del concepto de persona. En un primer momento nos vamos a encontrar con que la persona es un ente susceptible de tener deberes y derechos, y esos deberes y derechos van a estar en el mundo jurídico. Una segunda sección se refiere a que es un ente susceptible de figurar como un término subjetivo dentro de las relaciones jurídicas que pueden existir en el mundo como tal. Y por último vamos a encontrar que el término persona se va a ver reflejado como un ente susceptible de ser sujeto activo o pasivo de una relación jurídica como tal. En este sentido también es importante diferenciar el concepto de persona con otros conceptos que están unidos a este, entendiendo la persona como el ente acto de ser titular de derechos y deberes jurídicos, la personalidad como la cualidad de ser persona, es decir, la aptitud misma de ser persona, la capacidad que va a ser la medida de la actitud precisamente para ser titular de derechos y obligaciones. Y aquí vamos a hacer un alto, porque la capacidad, existen dos tipos de capacidad. Una primera capacidad que la obtenemos al nacer, que es la capacidad de goce, esa se obtiene desde el mismo momento en que se es considerado ser humano. Y por ende esa capacidad dota a la persona de ser un sujeto de derecho. Y por otro lado vamos a tener la capacidad de ejercicio, que es una capacidad progresiva que se va obteniendo a medida de que el ser humano va creciendo. El Código Civil, en el artículo 18, se refiere a la capacidad de ejercicio cuando habla de que la mayoridad se va a obtener a partir de los 18 años de edad. Y ese sujeto, o mejor dicho, esa persona va a ser sujeto pleno de derechos y obligaciones. Es decir, puede comerciar, puede comprar y vender, contrario a lo que hace un menor de edad o lo que hace un niño ni adolescente, siempre y cuando ese adolescente no esté emancipado. Por otro lado, vamos a encontrar el concepto de sujeto de derecho, que está íntimamente relacionado con el concepto de objeto de derecho. Cuando nosotros nos referimos al concepto de sujeto de derecho, nos estamos refiriendo a aquel que tiene un deber o un derecho. Y el objeto de derecho vienen a ser entonces todas esas cosas o bienes susceptibles a ser usadas por esos sujetos de derecho. Y es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué es importante? Porque a medida que el concepto de persona fue evolucionando y el concepto de personalidad fue evolucionando y todo lo que tiene que ver con esta temática fue evolucionando, nos vamos a encontrar con que se fue separando un poco lo que es el concepto de sujeto y objeto de derecho. Cuando nos referimos a la obligación del concepto de persona, nos vamos a encontrar con una primera etapa que se ubica en la antigua y precisamente en la época romana. En esta época nosotros nos vamos a encontrar con que existían dos tipos de personas. Las personas propiamente dichas, que eran las que se eran consideradas personas, que eran todos aquellos ciudadanos romanos, además de ciudadanos romanos, pertenecían a una familia y además eran sujetos libres.
Y por otro lado, los que eran considerados objetos de derecho, que si bien eran personas humanas, no tenían ninguna capacidad y no eran considerados personas para el mundo jurídico. En ese momento nos vamos a encontrar con lo que nosotros conocemos como los esclavos. Ahora, ¿cómo una persona en la época romana obtiene la cualidad de ser persona? Entonces allí nos vamos a encontrar con un primer momento de la persona, que es el momento del nacimiento. Para los romanos, las cualidades para ser persona humana eran 4. En un primer momento, que ese ser humano naciera vivo y que esa vida se pudiera sostener en el tiempo. De todas maneras, eso lo vamos a tomar o lo vamos a profundizar en otro video. En un segundo término, que el parto haya sido perfecto, es decir, que el parto no haya tenido ciertas complicaciones. En un tercer momento, que el feto se separara totalmente del claustro materno, es decir, al momento del parto hubiera una separación entre la madre y el niño o la niña que estaba naciendo. Y por último, y no menos importante, que esa persona al momento de nacer, o ese ser humano al momento de nacer, tuviera forma humana. Los romanos creían que las mujeres podían dar a luz serpientes, podían dar a luz otros seres que nosotros conocemos dentro de la mitología romana. Si ese ser humano, o ese ser que nacía, ese ser humano que nacía, obviamente de una mujer, tenía estas 4 cualidades y era hijo de una ciudadana romana, o por lo menos de un ciudadano libre, podía ser considerado persona. Si no nacía de un ciudadano libre, o sea, nacía de un esclavo, era considerado una cosa. Porque la personalidad era un atributo que se heredaba precisamente de la madre o del padre. En este sentido, también nos vamos a encontrar con que en la época romana existían 2 clases de muerte. Una muerte natural, que era el cese total de los signos vitales y obviamente la persona dejaba de existir en este plano y en este mundo. Y una muerte civil que se daba a través de una institución jurídica romana que nosotros conocemos como la capitis diminutio. La capitis diminutio no era más que la capacidad que podía tener una persona dentro de la sociedad romana. Y nos vamos a encontrar con 3 estatus. El estatus civitatis, que era el que le daba, era el segundo nivel, que era el que le daba la ciudadanía romana. El estatus familiar, que era el que le daba el rango de familia, y ahí nos íbamos a encontrar con los patricios y plebeyos, nos íbamos a encontrar con los romanos y los no romanos, en el caso de la segunda cualidad. Y la primera cualidad, que es la más importante y la que nos interesa a nosotros para el estudio de la persona, era el estatus libertatis. Los ciudadanos libres y los no libres. Los que eran no libres eran considerados como objetos de derecho y por ende no tenían personalidad jurídica y no eran considerados personas. A medida de que el tiempo fue evolucionando, nos ubicamos en la Edad Media. Y con el surgimiento del cristianismo en el mundo y entrando al escenario político, nos encontramos con que adicionalmente existió una muerte civil en razón a los votos religiosos que se tenían. En este sentido, nos vamos a encontrar que por razón de los votos religiosos, a partir de la Edad Media, eran las personas consideradas personas dentro del mundo jurídico o no. En este sentido, las personas que entraban a la iglesia no eran consideradas personas dentro del mundo jurídico porque habían ciertas limitaciones de su capacidad, entre eso vender y comprar. Obviamente, una institución que permanece ahorita todavía vigente en la Iglesia Católica, que es la institución del celibato, donde ellos no podían contraer nupcias, entre otras particularidades que existieron. Luego damos un salto bastante largo y nos vamos a encontrar con la edad contemporánea, el surgimiento de la Revolución Francesa, el fin de la esclavitud y por ende nos encontramos con el concepto actual de persona o la concepción actual de persona, donde toda persona considerada de la raza humana, o todo ser vivo que es considerado un humano, puede ser o puede reputarse como persona. Esto en nuestra legislación
venezolana está precisamente dentro del Código Civil en el artículo 16, donde todo ser humano es considerado persona natural como tal. Por otro lado, es importante definir la importancia que tiene este concepto dentro del estudio del derecho civil. El estudio de la personalidad, la persona, el sujeto de derecho y la capacidad son muy importantes porque tenemos que definir o nos permite definir las consecuencias jurídicas que trae consigo el hecho de ser un sujeto de derecho. Desde el mismo momento en que la persona nace hasta el momento en que la persona muere, él va a tener ciertas actividades que van a generar consecuencias. En este sentido, cada consecuencia va a traer consigo una consecuencia jurídica. Es decir, desde el mismo momento en que la persona nace, debe ser emitida un acta de nacimiento, un acta de registro que le emite el registro civil, donde se le da o se le reconoce la capacidad que tiene esa persona, la capacidad de goce que tiene esa persona para tener derechos y deberes, por decirlo de alguna manera. Y a medida de que él va creciendo, de que lo inscriben en la escuela, de que se enamora, se casa, es decir, tiene un matrimonio, tiene hijos y durante ese periodo obtiene bienes, todas esas actividades van a generar ciertas consecuencias jurídicas hasta el mismo momento en que muere y, obviamente, producto de su muerte, que va a ser el último acto propiamente dicho de una persona, ese acto va a traer consigo consecuencias jurídicas. Por eso es que es importante estudiar el derecho civil, estudiar el concepto de persona, porque ella va a dominar todo el ámbito de ejecución de las personas como tal. Ahora, hablando de las personas, es importante que nosotros definamos qué tipos de personas hay o cuántas personas hay. Nuestro Código Civil, en el artículo 15, en el artículo 16 y en el artículo 19, nos definen la clasificación de personas. En el artículo 15 nos dice que las personas se dividen en dos tipos, la persona natural y la persona jurídica. Y el artículo 16 nos define qué es una persona natural y nos dice que la persona natural no es más que todo individuo de la especie humana, es decir, todos los seres humanos son considerados personas naturales, por ende son sujetos de derecho. Y el artículo 19 nos habla de unos entes distintos al ser humano, pero que también obtienen cierta personalidad, que son lo que nosotros consideramos como personas jurídicas. Esas personas jurídicas son entendidos como entes abstractos que pueden realizar ciertas actividades dentro del mundo jurídico y que esas actividades van a traer consigo consecuencias jurídicas. Esas personas jurídicas se dividen en dos tipos: personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Eso está definido precisamente en el artículo 19 del Código Civil. Las personas jurídicas de derecho público, entre otras, son el Estado, que en el Código Civil se le da el nombre de nación, las universidades, entre otras, que lo vamos a estudiar, esa parte la vamos a estudiar en otro video. Y por otro lado, las personas jurídicas de derecho privado, y ahí es donde nos vamos a encontrar con las asociaciones, las fundaciones y las corporaciones. Todas ellas van a seguir un fin, ya sea un fin económico o un fin social, pero son entes distintos a la persona humana como tal, pero a pesar de eso, ellos actúan o ellas van a actuar por seres humanos. Es decir, ellas no existen dentro del mundo físico como tal, por eso es que nosotros las definimos como entes abstractos. Pero son representadas en el mundo real y en el mundo jurídico por personas humanas. Eso es todo lo que vamos a hablar acerca del estudio del derecho civil en el caso de las personas. Y en los próximos videos vamos a seguir profundizando más acerca de esta